Edad oscura, redes neuronales en la década entre los 50 y los 60. La primera tendencia de la inteligencia artificial fue estudiar el comportamiento del ser humano a través del estudio de las redes neuronales. Una red neuronal biológica o un circuito neuronal es un conjunto de conexiones sinápticas ordenadas que se producen como resultado de la unión de las neuronas a otras en su región correspondiente tras la migración neuronal. La primera, hablando en un término más o enfoque más informático, las redes neuronales, también conocidas como sistemas conexionistas, son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales simples, a las cuales llamamos neuronas artificiales, de forma aproximadamente análoga al comportamiento observado en los axones de las neuronas en los cerebros biológicos. Cada unidad neuronal está conectada con muchas otras y los enlaces entre ellas pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes. Estos conocimientos no se tenían en la época y el estudio de las redes neuronales y el comportamiento humano simplemente se detuvo, ya que no se tenía ni la tecnología suficiente ni el conocimiento suficiente sobre el cerebro humano. En 1950 llega Alan Turing, alguien que fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, etc, etc. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. El gran aporte de Alan Turing fue el test de Turing, test que lo que quiere es demostrar que una computadora es capaz de pensar o no. En lo que consistía este test era en que una persona tenía que entablar una conversación con una computadora y si a esta persona la vamos a llamar el evaluador, ya que dado un tiempo, después de haber conversado con la computadora, él tenía que evaluar o darse cuenta si estaba hablando con una computadora de verdad, digo, con una computadora o con un ser humano. Si él pensaba que estaba hablando con un ser humano, se decía que la computadora había pasado la prueba y se la denominaba inteligente. En 1951, William Shockley inventa el transistor de unión. El invento hizo posible una nueva generación de computadoras mucho más rápidas y pequeñas. En 1956 se dio el término de inteligencia artificial en Dartmouth durante una conferencia convocada por McCarthy, a la cual asistieron entre otros Minsky, Newell y Simon. En esta conferencia se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. En el año 1956 también, a pesar de lo que se dijo al comienzo sobre las redes neuronales, que las investigaciones se detuvieron, Marvin Minsky y Seymour Papert continuaron los estudios de las redes neuronales. Y en 1956, Newell, Shaw y Simon crearon The Logic Theorist, un programa que resuelve problemas matemáticos. Capítulo 2. La edad de la razón. 1960-1970. Lógica automática. El razonamiento automático o lógica automática es un área de la ciencia de la computación dedicada a comprender diferentes aspectos del razonamiento, de manera que permita la creación de programas informáticos que posibiliten a los ordenadores razonar de forma completamente automática o casi automática. Se le considera habitualmente como una subárea de la inteligencia artificial, pero además posee fuertes conexiones con la teoría de la computación e incluso con la filosofía. 1960,
cuando Alan Newell y Herbert Simon, que trabajaban en la demostración de teoremas y el ajedrez por ordenador, logran crear un programa llamado GPS, Solucionador General de Problemas. Este era un sistema en el que el usuario definía un entorno en función de una serie de objetos y los operadores que podían aplicar sobre ello. Lo que no podía hacer GPS era resolver problemas ni del mundo real, ni médicos, ni tomar decisiones importantes. En 1960, Bart Hillel publica un artículo que describe la dificultad de la traducción automática. En 1961 se desarrolla SAIN, Symbolic Automatic Integrator, por James Legal, el cual se orienta a la demostración simbólica en el área del álgebra. En 1962, McCarthy se muda a Stanford, donde funda el Laboratorio de Inteligencia Artificial. En el año 1963, DARPA da un fondo de investigación de $2 millones al Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. En 1963, Killian desarrolla las redes semánticas como modelo de representación del conocimiento. En 1963 se desarrolla Sketchpad de Sunderland, herramienta de dibujo CAD. Solucionador de restricción Sketchpad fue el primer programa informático que permitía la manipulación directa de objetos gráficos, o sea, el primer programa de dibujo por computadora. En 1964, Bertrand Russell construye el sistema SIR, Semantic Information Retrieval, el cual era capaz de inferir conocimiento basado en la información que se le suministra. Década del 70-80, movimiento romántico, ingeniería del conocimiento. La ingeniería del conocimiento es aquella disciplina moderna que forma parte de la inteligencia artificial, cuyo fin es el diseño y desarrollo de sistemas expertos. Para esto, se apoya en metodologías instruccionales y en las ciencias de la computación y de las tecnologías de la información, intentando representar el conocimiento y razonamiento humanos en un determinado dominio dentro de un sistema artificial. En 1970 es la etapa donde se da más énfasis a los sistemas expertos, con el fin de emular el razonamiento de una persona. En 1971 los sistemas expertos han sido utilizados para ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades e informar a los mineros a encontrar vetas de minerales. Edward Feigenbaum crea su primer lenguaje de programación Dendral. Este lenguaje servía para la identificación de compuestos orgánicos. Este lenguaje de programación fue programado en Lisp, un lenguaje multiparadigma. En 1973, Alain Kolmeraur y su equipo de investigación crean Prolog, un lenguaje de programación ampliamente utilizado en la inteligencia artificial. En 1974, Edward Shortleaf escribe su tesis con Missing, uno de los sistemas expertos más conocidos que asistió a médicos en el diagnóstico y tratamiento de infecciones en la sangre. En 1974 también James y Abelson desarrollan los guiones y scripts pilares de muchas técnicas actuales en la inteligencia artificial y la informática en general.